Bueno, a continuación les voy a dar la explicación del código para la materia de programación 2 de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Juan David Ríos y esta tarea va dirigida al profesor Juan Camilo. A continuación voy a explicar el código, que no es de mi autoría sino la del profe, entonces proseguimos. Primeramente se tienen que declarar las tres librerías, la IOStream, la FStream y la la string. Para que posteriormente después les voy a explicar para qué sirven o cómo se han usado en el código. Vamos a declarar el using namespace para decir el setout y el setIn, y también el punto y coma para declararlos. Después vamos a crear una estructura llamada reserva. Dentro de la estructura va a venir el código de la película de tipo int, chart, la cédula, int, cupos y string, ubicación. Esta estructura va a recibir el nombre de res. Vamos a declarar también tres funciones de tipo void, lo que quiere decir que no van a retornar nada a la función principal, las cuales la primera se va a llamar ingresar reserva, la segunda va a ser buscar reserva y la tercera eliminar reserva, que serán expuestas a continuación. Lo primero es que en el inMain, en este caso en la función principal, vamos a declarar una variable llamada opción igual a, y la vamos a inicializar en 0. Dentro de un ciclo do-while inicia todo lo que viene a ser el programa. El system clean space es para que limpie todo aquello que está en la pantalla antes de que inicie. Entonces aquí lo que nos dice es que acaba de crear un menú switch en este caso, y acá lo que está diciendo es menú. La primera opción es ingresar la reserva, la segunda buscar la reserva, la tercera eliminar la reserva, la cuarta salir, y en la línea de texto podemos ver que le dijimos al usuario que digite una opción. La opción que digite el usuario va a ser guardada en la variable que habíamos declarado llamada opción. Todo esto entra a un switch donde dice que en el caso de que el usuario haya digitado el número 1 va a ingresar una reserva, en el caso de que el usuario haya digitado el 2 va a buscar una reserva, en el caso de que el usuario haya digitado un 3 va a eliminar una reserva, en el caso de que haya digitado el 4 va a terminar el programa, y en el caso de que no haya digitado ninguna de las anteriores le va a decir al usuario que la opción no es válida, puesto que obviamente dentro del menú no se encuentran más opciones, y esto va a hacer que vuelva a repetirse el menú. Porque antes había dicho que un ciclo do while, porque decimos haga todo esto mientras que acá, como aparece el while, la opción sea diferente de 4. Si llega a ser 4 va a salir del programa. Y comprendido una vez esto lo que es el menú, entonces vamos a la primera parte, que es ingresar una reserva. Bueno, primeramente para ingresar una reserva vamos a declarar la función de tipo void, que sea ingresar la reserva. Se sabe que void es una función que no va a retornar nada a la función principal, y aquí vamos a usar el offstream de la librería FStream. El offstream es que le vamos a pedir al usuario los datos dentro del programa para posteriormente sacarlo en un archivo, sea cual sea el nombre. En este caso el offstream va a ser denominado salida, y el archivo que lo va a contener los datos que le vayamos a pedir al usuario va a ser datos.txt. Se usa el ios:2.app, puesto que vamos a guardar un ejemplo más de una persona, entonces lo que va a hacer es que los va a guardar uno debajo del otro y así sucesivamente sin eliminar al anterior. Lo primero que le decimos al usuario es que ingrese su cédula y vamos a guardarlo en res.cédula, que en este caso es una parte de nuestra estructura. Igualmente le vamos a decir que ingrese el código de la película, lo guardamos también en la estructura. Posteriormente también el número de cupos y la ubicación. ¿Qué pasa? Cuando tenemos todos estos datos, como es un offstream, vamos a decir que todos estos datos los vamos a enviar a un archivo que acaba de crear el programa. En este caso, como lo declaramos como salida, todos estos datos que ya fueron tomados van a ir a la salida. Entonces se va a poner salida res de la cédula para que todo esto vaya quedando guardado dentro del archivo. Además se le pone un endline para el orden, puesto que si no llevara esto se vería uno sobre otro o uno al lado del otro y no se lograrían diferenciar muy bien. Por esto esta es la primera parte donde ingresamos una reserva.
Bueno, para la segunda parte, que es buscar la reserva, cuando se digita en el menú, vamos a declarar una función de tipo void, que en este caso no retorna nada a la función principal, que se llame buscar reserva. Vamos a limpiar la pantalla, en este caso del menú, en este caso para que no se vea nada del menú, sino se limpia toda la pantalla, y vamos a decir que va a ser ifstream de la librería ifstream. Ifstream quiere decir que va a ir a la carpeta contenedora, va a tomar un archivo y lo va a traer. En este caso la declaramos como entrada y le decimos que entrada se abra con datos.txt, que fue el archivo que está conteniendo las reservas. Vamos a decirle que iOS2.in, esto va a ser para flujos de entrada, todo lo que sea flujos de entrada. Después le vamos a decir si entrada falla, hay que decirle al usuario que hubo un error en abrir el archivo de datos, ya que tal vez no se digitó de forma correcta o no existe, o cualquiera de estas cosas puede pasar. Entonces le vamos a decir que hubo un error, y con el system pause vamos a devolvernos nuevamente al menú en caso tal de que eso pase. Si no, le vamos a declarar una variable tipo char de auxiliar, y le vamos a decir que introduzca la cédula del usuario para buscarla. En este caso, porque es char y no puede ser un long o un no sé, un double o algo así, porque a continuación se los voy a explicar. También se va a declarar una variable de tipo booleano que diga que si es verdadero o falso, y vamos a traer de entrada el número de cédula. Vamos a decirle que mientras que no haya recorrido todo el archivo, no puede salir del ciclo, en este caso del while. Y vamos a traer el código de la película, los cupos y la ubicación. Acá si recuerdan, la cédula es de tipo char. ¿Por qué? Porque esta función de la librería string, que se llama strcompare, compara las dos, y si estas llegan a ser iguales a 0, va a decir pues que obviamente son iguales. Entonces aquí después decimos que va a traer la cédula y la va a escribir, el código de la película y lo va a escribir en pantalla, los cupos y la ubicación, puesto que se está buscando la reserva. Y vamos a decirle que la variable de tipo booleano se encontró. Posteriormente sale y vuelve al ciclo, ya que pues no se ha digitado la tecla número 4, y vuelve a preguntarle eso al usuario. En caso de que no se encuentre, vamos a decirle al tipo booleano que es false, y vamos a traer el número de cédula. Y si llega a ser falso, como dice aquí, si llega a ser falso, le vamos a decir que el registro no existe, ya sea que tal vez el usuario ha digitado de forma errónea o simplemente no existe ese archivo. Vamos a cerrar el flujo de entrada y vamos a volver al menú de switch. Comprendido esto, podemos pasar a la fase 3, que es eliminar la reserva. Listo, para eliminar la reserva vamos a declarar pues igualmente la función de tipo void, que no retornará nada a la función principal. En este caso se llamará eliminar reserva. Vamos a decirle que el system clean space, para que limpie todo aquello que haya antes de entrar. Vamos a declarar el ifstream, que va a ser el flujo de entrada desde la carpeta contenedora al programa llamada entrada 2. Aquí le vamos a decir que se abra y que traiga a datos txt. Con el iOS2.in es para todo aquello que es un flujo de entrada. Para el offstream, que es el flujo de salida, lo vamos a declarar como salida y le vamos a decir que abra. Este se va a llamar temporal.txt, que va a ser una nueva que se va a crear. Y el iOS2.out quiere decir que todos estos datos van solo en flujo de salida. Si entrada llega a fallar, le vamos a decir al usuario que hubo un error en abrir el archivo, en este caso datos, y se va a devolver al menú en caso tal de que no se logre abrir. Si no, vamos a declarar una variable de tipo char llamada auxiliar 2, que es un vector de 20, y le vamos a decir que escriba la cédula que el usuario desea eliminar. Una vez hecho esto, vamos a traer las cédulas de la estructura, en este caso del ifstream, y que lo denominamos entrada 2, y dentro del ciclo while le vamos a decir que lo haga mientras que, o hasta que se termine todo, no puede salir del ciclo. En entrada 2 vamos a traer el código de la película, los cupos y la ubicación. Después vamos con el strcompare de la librería string,
A decir que si el auxiliar 2 que declaramos como el dato que está ingresando el usuario y la cédula llegan a ser iguales, elimina el registro. Entonces va a decir que el registro se ha eliminado y el sistema pues va a pausarse para posteriormente pues eliminarlo dentro del Si no, la salida va a ser en este caso el offstream, que sería el temporal.txt, va a llevar el código de la película, los cupos y la ubicación además de la cédula. La entrada de la cédula sale. Ahora, para esto, para finalizarlo, decimos que la salida se va a cerrar. El flujo de la salida se va a cerrar y el flujo de la entrada también se va a cerrar. Aquí es donde radica. Lo que vamos a hacer es que con la carpeta de datos txt, que son los datos de reserva que hemos guardado, van entrando y van quedando en la carpeta de temporal. Posteriormente, cuando se borre el registro, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar la primera de datos txt, la vamos a remover y vamos a renombrar a temporal, que tiene todos los archivos guardados con el archivo eliminado. O sea, es decir, que ya lo ha eliminado y solo guarda los que ya hayan sido digitados y no quieran ser eliminados. Y se va a renombrar como la nueva datos.txt. Y si seguimos haciendo esto, pues obviamente va a terminar el programa y vamos a volver al menú, que en este caso, para explicar, en el caso de los switch, como ya se había mencionado, el primero, en el caso 1, era ingresar la reserva, se llama la función. En el caso 2 también se llama la función y en el caso 3 también. Entonces, hasta que el usuario no digite el número 4, puede hacer esto infinidad de veces. Igualmente, si digita otro número, como se dijo antes, la opción no va a ser válida. Y esa sería mi explicación del código para el profesor Juan Camilo.